Vamos a continuar con el programa. Tenemos al ingeniero Jesús Martín Cuanalo Araujo, un joven sabio sobre las estadísticas de los árboles en México en la última década, sobre todo. El ingeniero Jesús egresó de la Universidad Autónoma de Chapingo en 1997 y en 2013 fue nombrado presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales. Es un orgullo para nosotros tenerlo en este recinto y nos va a platicar sobre su amplia experiencia sobre la cuantificación de los recursos forestales en México, que lo pondrá en números concretos. Gracias, Marta. Gracias, doctor. Aquí hay que irle cambiando, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, Juan Carlos, vente para acá. Aquí ya vamos a poner ahí a un voluntario a fuerza que le vaya. Pues primero que todo agradecer al doctor Aguiluz la invitación. Hace un año nos tocó hablar del sector forestal. En general, la visión que tenemos como Asociación Mexicana de Profesionales Forestales y ahora del inventario de inventarios nacionales forestales, lo cual es un tema un poquito más técnico. Y pues felicitarlo, doctor, por este esfuerzo, por este gran esfuerzo que es por segunda ocasión la Semana del Árbol, estar generando cultura alrededor de esto, y además es una persona congruente con su trabajo y con lo que promueve. Y pues muy interesantes además las pláticas que me antecedieron del doctor Miguel Caballero y del doctor Martín Mendoza. La verdad es que extraordinarios. Y bueno, la razón por la que me va a tocar hablar de inventarios forestales no es la asociación, no es mi relación con la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales. Yo soy director de una empresa que es INIDES, el acrónimo. La empresa es Consultores para la Investigación Aplicada y el Desarrollo. Estamos rankeados por la revista Consultoría como la empresa más importante del sector ambiental en México y implícito pues del sector forestal. Por 9º año estamos trabajando el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, además de los inventarios estatales forestales. Entonces, si gustas irle pasando. Bueno, ya lo mencionamos, ya lo mencionaron mis antecesores. México es un país forestal. 75% del territorio tiene vocación forestal y 33% está arbolado, más o menos 65 millones de hectáreas, 64, 65. Y bueno, aquí vemos más o menos cómo se distribuye entre los principales ecosistemas de México: matorrales xerófilos, bosques templados, selvas, manglares y otras asociaciones. México es un país importante en recursos forestales. La importancia de nuestros recursos va mucho más allá de nada más la cuestión ambiental o ecológica, la cual se sobreentiende. Nuestros recursos forestales tienen una importancia social y económica. La principal presión que tienen nuestros ecosistemas en México es de tipo social. Tenemos un alto índice de cambio de uso de suelo para la necesidad de establecer agricultura, ¿verdad?, u otras actividades económicas o ganadería. Desgraciadamente, mucha de esta actividad agrícola y pecuaria es de temporal o extensiva, que son actividades que mantienen sumidas en la pobreza a las comunidades forestales y que además a veces dañan el recurso de manera irreversible. Entonces, tenemos una importancia económica, dado que los seres humanos somos altamente dependientes de los productos del bosque.
Ya no está el joven que hace rato preguntaba si se ha pensado con qué sustituir la madera. En una plática que hace no mucho me tocó tener con biólogos, que muchos de ellos conocen del manejo forestal, pero muchos otros son más de la tendencia conservacionista, yo les decía, a ver, alguien de aquí, es más, si yo le pregunto aquí al auditorio, ¿alguien ha usado un cuaderno? ¿Alguien de aquí ha usado un cuaderno, un lápiz, un libro, una puerta, un piso? Todos esos son productos derivados del bosque, derivados de la madera. El que me diga que es el más ecologista, que además lo que le entendía al ingeniero Avelino hace un rato es que es distinto ser ecologista que ser ecólogo, ¿verdad? Es distinto tener conocimiento sobre ecología que creer tenerlos. Entonces, pues el más ecologista ha de usar papel de baño, me imagino, ¿verdad? Entonces, más bien hay que reconocer que tenemos una necesidad de utilizar productos derivados del bosque. Entonces, si México tiene 65 millones de hectáreas arboladas, ¿por qué los más pobres de los pobres viven en el bosque? ¿Y por qué los recursos naturales dependen de ellos? México produce 400 millones de dólares al año de productos forestales, pero importamos 7,000 millones de dólares de productos forestales. Quiere decir que los mexicanos destinamos muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces nuestros bosques tienen una importancia social, económica y ambiental. Son casa, ¿verdad?, de una de las mayores biodiversidades del planeta. Entonces, otra cosa que respondió el doctor Caballero hace rato, la mejor manera a veces de conservar un bosque es permitiendo su aprovechamiento o su manejo. Entonces tenemos que saber nosotros cómo manejar y qué tenemos y qué vamos a hacer con ese recurso. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es un inventario forestal? Pues es cuantificar y conocer lo que tenemos. En una entrevista que le hacíamos en una ocasión al doctor Sarucán, él decía, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, uno de los objetivos del inventario es conocer nuestros recursos naturales, qué tenemos y qué estado tienen, ¿verdad? ¿En qué estatus están? Vaya, es redundante, ¿verdad? ¿Qué estatus tienen? Y además conocer sus características. Por ejemplo, bueno, aquí hay demasiado texto. ¿Qué hacemos con un inventario forestal? Saber cómo está distribuida nuestra vegetación en los distintos ecosistemas, qué superficie ocupa. Hablando básicamente de áreas arboladas, tener conocimientos dasonómicos, dasométricos, las existencias maderables, los volúmenes, la disponibilidad, la cantidad de individuos, los tamaños, las edades. Es básicamente una herramienta para la planeación, tanto para el aprovechamiento como para la conservación de los recursos. Mucho del trabajo que se hace en nuestro país y que se ha hecho históricamente es sin conocer plenamente qué es lo que estamos administrando. Tratamos de administrar los bosques sin conocer realmente qué es lo que estamos administrando. La que sigue, por favor. Son importantes además porque sirven para hacer cartografía. Por ejemplo, todos aquí conocemos la serie 4 y ahora la serie 5 del INEGI, porque es la cartografía que todos usamos para distintos trabajos. Pero esta cartografía está basada principalmente en un trabajo de fotointerpretación, ahora de fotografías satelitales, y con algunos puntos de muestreo confirman que sea el tipo de vegetación que ellos están interpretando. Entonces los inventarios forestales, al ser un poco más preciso el muestreo, nos permiten tener cartografía un poco más precisa o una mejor certidumbre de qué superficie vegetal tenemos. Podemos obtener resultados sobre qué es la superficie forestal, cómo están compuestas las masas, la salud, ¿verdad?, que tienen nuestros bosques, el registro de las distintas especies vegetales, los impactos ambientales que tiene, el tipo de propiedad que tiene, el tipo de tenencia de la tierra que hay en ese lugar,
los parámetros azométricos, que son las distintas mediciones que se hacen a los árboles, el volumen maderable, las existencias, el incremento medio anual y la edad que tienen los bosques. Todo esto sirve, gracias, perdón, es que era que lo consiguiéramos antes de la exposición, pero se me ocurrió ya casi subiendo. La que sigue, por favor. Entonces, México, sobre todo a partir del siglo pasado, ha tenido interés por muestrear sus recursos naturales, los recursos forestales. Muchos de los ingenieros aquí presentes que tienen más años de experiencia que su servidor participaron en varios o en alguno de estos inventarios, ¿verdad? Entonces, el primer inventario nacional fue de 1961 a 1985. El inventario de gran visión del 91, el inventario periódico 92-94, el inventario nacional forestal del año 2000 y actualmente el inventario vigente es el inventario nacional forestal y de suelos 2004-2009 y de 2009 a la fecha se está haciendo ciclos de remuestreo. Se remuestrea el 20% cada año del inventario original para tener una comparación más o menos de 5 años entre lo inventariado y la situación que guarda posteriormente esta masa. Todos estos inventarios tienen metodología distinta y se puede resumir de una manera muy simple. Hoy en día tenemos al alcance herramientas tecnológicas, pues que obviamente en 1961 no existían. Ahora tenemos GPS con muy buena precisión, telecomunicación, fotografías satelitales, software cartográfico, ¿verdad? Entonces, la metodología que usamos hoy en día es muy diferente. Y bueno, se miden 170 variables en un inventario forestal, pues no las voy a decir todas aquí, pero además al inventario que estamos haciendo actualmente se le están cargando todo lo que se pueda, todos los académicos con los que se llega a relacionar la Comisión Nacional Forestal desean que lo que ellos se especializan esté tomado en cuenta, ¿verdad? La gente que se dedica a fauna quiere que estemos midiendo fauna, entonces ahora estamos haciendo módulos donde medimos biodiversidad. Quieren que se hagan perfiles de suelo, quieren que los forestales, pues queremos conocer las existencias volumétricas, maderables, ¿verdad? Entonces hay 170 variables que se miden. Se miden básicamente la condición del sitio, se establecen 4 sitios de muestreo de 1,600 metros, que suman 1,600 metros cuadrados, de 400 metros cada uno, y se miden distintas variables en donde se va a obtener, más adelante de hecho les voy a decir qué información se obtiene en cada uno de los sitios y cómo se componen. La que sigue, por favor. Se mide en resumidas cuentas, se delimitan los sitios de muestreo, se miden las alturas, las edades, los diámetros, se identifican las especies, las que no se pueden identificar en campo se llevan a validar a un herbario certificado, se mide la condición del sitio, el grado de erosión que hay, la degradación que tiene, se miden la cantidad de combustibles que hay para hacer mapeo de riesgo de incendios o de disponibilidad de materia orgánica, se miden las especies secundarias, la cubierta vegetal, la presencia de rocas, la presencia de actividad humana, etcétera, todo lo que se pueda medir. Se hacen perfiles de suelo para actualizar la información de los suelos en México y en una muestra de estos conglomerados que le llamamos a los sitios de muestreo, que más o menos viene siendo el 10% del nacional, se ponen cámaras y algunos aditamentos para medir la presencia de fauna. A ver, regrésate por favor. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos se basa en la cartografía a escala 1 a 250,000. ¿Esto qué quiere decir para los que conocen de cartografía?
que la cartografía 1 a 250,000 nos da una idea general de lo que tenemos, pero no nos permite un trabajo preciso, más específico, ¿verdad? De lo que existe. Es una escala muy amplia en donde podemos saber en términos generales a nivel nacional con qué contamos en cuanto a recursos naturales. Entonces, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de México indica que los gobiernos de los estados deben de tener su inventario estatal forestal, el cual debe ser de interés del estado y debe de ser mucho más preciso que el inventario nacional, obviamente, y medir variables de interés local. Se han hecho pocos inventarios estatales forestales en el país, si no es que casi no se habían hecho. La que sigue, por favor, Juan Carlos. Los principales inventarios estatales, pues Chihuahua y Durango es por obvias razones, son los principales estados productores de madera en nuestro país. Por cierto, Durango, ¿verdad?, que es un gran productor de madera, es el estado que tiene más reservas de biomasa de México. Hablando de que aprovechar es conservar, ¿verdad? Y estados en donde más presión les hemos metido, donde organizaciones sociales le han metido a la gente más presión para que no toquen el ecosistema, pues la gente tiende más a la necesidad de aprovecharlo, pero no de una manera sustentable, ¿verdad? Y es donde más pérdida tenemos de superficie forestal. Entonces se hicieron algunos inventarios entre 1961 y 1976. No fuera de todos, se hicieron creo 17 estados de la República, los cuales pueden ver aquí, y ya de ahí para acá ha habido pocos ejercicios al respecto. Más o menos en el 2008 y 2009 se hicieron algunos inventarios estatales tratando de basarse en esta modificación de la ley forestal. Uno fue el de Querétaro, que se hizo creo en el 2009, se publicó, el de Aguascalientes 2012, Guanajuato 2012 y así algunos otros. Sin embargo, cada uno de estos obedecía a un interés particular del gobierno estatal, a una metodología distinta y con sus limitaciones presupuestales. En el año 2010, su servidor, me dediqué a tratar de diseñar el inventario estatal forestal basado en la metodología del Inventario Nacional Forestal como lo señala la ley. Me dediqué a promover en casi cada uno de los estados de la República que hicieran su inventario estatal forestal. Resulta que hay muy pocos estados de nuestra República que invierten en el sector forestal. A veces, si existe la dirección forestal en un estado, es alguien con una computadora en un pasillo ahí aventado, ¿no? A veces cuando yo les llevaba la cotización de cuánto cuesta un inventario estatal forestal, se quejaban de que de que ni siquiera llegaba el presupuesto de su dirección. Eso quiere decir que los gobiernos de los estados realmente trabajan o trabajaban sin una planeación, sin un conocimiento de sus recursos. Eso quiere decir que los programas forestales destinados en los estados, pues realmente no se hacían con un conocimiento profundo de lo que se tiene. Entonces, una de las principales causas por las que hicimos la tarea de promover que cada estado tenga su inventario forestal, pues es simple y sencillamente que conozcan sus recursos naturales. México tiene una gran posibilidad de tener un mejor manejo de sus bosques y además tenemos una gran posibilidad de detonar la economía del sector rural. Vuelvo a las cifras que les decía cuando empecé la plática. Importamos al año 7,000 millones de dólares de productos forestales. Entonces, ¿tenemos dinero para eso? Sí. ¿Tenemos la superficie forestal y las condiciones naturales para abastecer nuestro propio mercado? Sí. El inventario no nos tiene que decir nada más con qué contamos, nos tiene que decir también en dónde podemos establecer, por ejemplo, plantaciones comerciales forestales, darnos la oportunidad de hacer una planeación. El único estado de la República que me hizo caso fue el Estado de México, el único de los 32. O había estados que se interesaban, pero les interesaba una metodología que realmente no iba a aportar técnicamente lo necesario.
Entonces, diseñamos en el 2010 junto con el gobierno del Estado de México el inventario forestal del Estado de México 2010. Este inventario propuso el generar cartografía a escala 1 a 50,000 para tener una mayor certeza de la distribución de los ecosistemas y los recursos naturales. Nos hicimos a la tarea de hacer la cartografía a escala 1 a 50,000, la cual certificó el Instituto de Geografía del Estado de México, hacer el muestreo en el Estado de México de los recursos, y generamos un libro, el cual no está aquí la imagen, pero es muy parecido a este, que además me iba a traer uno, discúlpenme que no lo traje, pero es una especie de un atlas. Tuvimos una fortuna, por bendición de Dios, que quien gobernaba el Estado de México en ese momento es ahora presidente de la República. Y las personas que estaban al frente de Probosque, que en ese momento, que Probosque es el órgano descentralizado de gobierno del Estado de México que administra los bosques, que tuvieron la visión de invertirle a un estudio de este tipo, ¿verdad? Pues ahora están al frente del sector forestal en México. Entonces, por platicar, por ejemplo, le regalamos un ejemplar a la representante de FAO en México. Ella ella tuvo a bien mandarlo a Roma, ¿verdad?, a observarlo, y lo devolvieron con felicitaciones, así que fue un buen paso, de tal manera que al llegar la actual administración, por mandato presidencial, el presidente de la República dice que cada estado de la República tenga su inventario forestal estatal y que se base en el inventario nacional forestal y se genere un producto parecido al que se generó en el Estado de México. Es un gran acierto, porque tenemos un inventario nacional forestal, pero ahora los 32 estados de la República van a formar un mosaico donde vamos a tener un gran inventario nacional mucho más preciso, donde la cartografía es escala 1 a 50,000. Además, se generan shapes, con mapas digitales por cada municipio de cada una de estos estados de la República. De tal manera que si los alcaldes realmente tienen interés en administrar sus recursos naturales sin conocerlos, tienen la materia disponible. Es algo sin precedentes en nuestro país. ¿Por qué lo mandata el presidente? Porque los estados de la República no le invierten. Es así de simple. Entonces, si se esperaba el país a que cada persona, a que cada gobernador se convenciera de invertirle a la investigación de sus recursos forestales, pues iban a seguir pasando décadas. Así que un gran acierto desde mi punto de vista del gobierno actual es que se están haciendo los 32 inventarios estatales. Se iniciaron en el 2013 el primer ciclo de inventarios, se entregó el año pasado los 16 primeros tomos, que están hechos, no somos nosotros el único proveedor, está hecho por distintos proveedores especialistas, y el año pasado se inició el segundo ciclo y ahora estamos por entregar los siguientes 16 tomos los distintos proveedores del servicio. Entonces, estas son las portadas de por ejemplo, San Luis Potosí, Nuevo León. Ahora, tanto el inventario nacional forestal como los inventarios estatales no evalúan nada más bosques o selvas con árboles, se toman en cuenta todos los ecosistemas, se establecen sitios de muestreo tanto en zonas áridas como en zonas semiáridas, tropicales, templado. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es parte de lo que les decía. La que sigue, por favor, Juan Carlos. Pues es lo mismo, por favor. Bueno, miren, es que es un poco técnico esto, les puede resultar aburrido. Pero les decía que se establecen sitios de muestreo de 400 metros cuadrados, son 4 sitios por cada conglomerado, ¿verdad? Y aquí se toman en cuenta todos los árboles cuyo diámetro normal sea superior a 7.5 centímetros. Después hacen subsitios donde se registran
el repoblado, o sea, todos los árboles más pequeños, se registran por géneros, por frecuencias, se registran los arbustos en comunidades áridas, ¿verdad? También especies invasoras, pastos nativos o inducidos, se miden plantas herbáceas, helechos, musgos, líquenes, rocas. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo del sitio de muestreo y es en una forma de una Y invertida con respecto al norte, ¿verdad? Y son 4 sitios de 400 metros cuadrados. Esta circunferencia cubre 1 hectárea y se toman todas las variables de las que ya les he estado hablando. Este es un ejemplo del Estado de México de cómo se distribuyó el muestreo. ¿Por qué se hace de esta forma? Una, porque se complementa con los conglomerados que ya están hechos del inventario nacional. Entonces no tendría caso traslapar las 2 mallas y hacer doble trabajo, ¿no? La otra, porque se excluyen zonas agrícolas, se excluyen zonas urbanas, ¿verdad? Y se concentran principalmente en las zonas. Ahora, los inventarios, los que les mencioné y todos los que se hacen en todas partes del mundo, tienen a veces una distinta metodología para seleccionar la muestra. Casi siempre, pues obviamente son mediante una fórmula estadística, a veces se toman como variables la densidad o la superficie o el área basal. Son distintas las variables que distintos expertos en estadística proponen que es la óptima para establecer qué muestra me puede representar una comunidad vegetal. Desde mi punto de vista, la variable debería de ser la superficie. ¿Qué tengo en determinada superficie? Eso es desde mi punto de vista. Sin embargo, la metodología que nosotros usamos actualmente está basada en el inventario de Estados Unidos y en el inventario de Canadá. Es una malla donde los puntos de muestreo están a cada 2.5 kilómetros de distancia y siempre tienen que ser equidistantes en múltiplos de 2.5. Eso quiere decir que puede estar a 2.5 a 5 kilómetros, a 7.5, a 10. El punto está que esta malla se complementa con la que viene de Estados Unidos y lo que se ha hecho es que se calcula la muestra estadísticamente y se distribuye a esta equidistancia en la superficie estatal. La que sigue, por favor. Y bueno, los productos cartográficos que estamos generando, que también es un trabajo sin precedentes para México. Además, los productos que se están generando en los inventarios estatales forestales, no hay precedentes en casi todo el planeta. Alguien me decía cuando estábamos desarrollando la metodología, oye, pero en tal país no tienen inventarios estatales, o porque los mexicanos siempre nos estamos basando en lo que viene del exterior, ¿no? Y estamos bien acostumbrados a tomar como bueno todo lo que venga del exterior. Hace poco acudimos a una reunión centroamericana de profesionales forestales y yo invitaba a los colegas a que vinieran a México y todo el mundo se preocupa mucho de México por lo que hay en las noticias. Yo les decía, no, mira, tú eres extranjero, te van a tratar de maravilla en México nomás por ser extranjero. Todo lo que viene extranjero nosotros queremos, bueno, ¿por qué no nosotros diseñar metodología, diseñar ciencia y también mandarla a otro lado del mundo? ¿Por qué siempre estar basados en metodología de otras naciones? Entonces, nosotros estamos actualizando la carta de uso de suelo y de vegetación, es uno de los productos, escala 1 a 50,000, todo esto que les voy a mencionar. Las cartas forestales de los estados, les decía que se hacen aparte por cada municipio su carta. El encarte pues es básicamente el índice de la distribución de las cartas y se actualiza la zonificación forestal, ¿verdad? De acuerdo a esta carta. Entonces,
se le provee, como les decía, pues de una materia más precisa a cada estado. Aquí hay un ejemplo, miren, de una carta de distribución de la vegetación en un estado. No sé si los colores están bien aquí en la proyección, pero lo que sí tengo muy grabado es que una de las simbologías que usamos es que el color rojo denota áreas degradadas, ¿no, Juan Carlos? Es uno de los cartógrafos, por cierto, de los geógrafos. ¿Mande? Selvas bajas. Ah, selvas bajas, ya ves, estoy mintiendo. Entonces aquí cada tono, es que no se alcanza a ver, pero cada tono señala el distinto tipo de vegetación que tenemos. Y lo que ocurre, por lo que yo les decía ahorita, es que también tratamos de identificar las áreas que están actualmente en proceso de degradación. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí están un ejemplo de la superficie, ¿no? Por hectáreas, la formación que se identifica en este caso, ¿dónde es esta? Creo que es en Chihuahua. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ahí está un ejemplo de un encarte, ¿no? Cada una de las cartas 1 a 50,000 pues forma un gran mosaico, que es un rompecabezas con el que tenemos la información de todo el estado. Además, las cartas se generan no solamente en papel, se generan digitales, de tal manera que son interactivas y están disponibles para cualquier usuario. Y bueno, aquí es los informes, como los que yo les mostré, hablan de la metodología del inventario, hablan del marco estatal, del marco nacional forestal, pero se generan todas las tablas de los resultados del muestreo, ¿no? O sea, todas las tablas de las condiciones dasométricas, toda la clasificación de especies, la distribución, las superficies por cada municipio, las edades promedio, los incrementos. Entonces está todo, el informe contiene las tablas que proporcionan todos los datos de interés de los inventarios estatales. Además quedan las bases de datos de las mediciones disponibles para que los expertos pues puedan hacer todas las combinaciones. Yo quiero saber, no sé, yo quiero desagregar y yo quiero saber cuánto avis religiosa tengo por hectárea en determinado municipio, ¿no? Entonces se puede jugar estadísticamente, ¿no? Aquí hay ejemplos de memorias de cálculo. La que sigue, por favor. Y bueno, básicamente eso es un inventario forestal. En pocas palabras y para resumir, es conocer qué tanto tenemos de recursos en nuestro territorio nacional y qué estatus tienen nuestros recursos. Es proveer de una herramienta de planeación y de trabajo, de tal manera que gobiernos estatales, municipales y nacional tienen disponible el material si realmente se quiere planear a partir de esta información. Y pues básicamente es eso. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Muy bien. Acá tenemos una. Perdón, si existe otro país. Bueno, México es el cuarto país en biodiversidad del planeta. Hay quien nos clasifica como el cuarto, como el quinto. Somos uno de los países más megadiversos. Entonces, sí existen países con condiciones similares a la de México, pero muy pocos. Pero nuestro país es muy particular. México es un país extraordinario. Nosotros estamos situados de tal manera que si tú lo ves en un mapa, las estadísticas, por ejemplo, de huracanes y de ciclones, aquí nos pegan todos, ¿no? Hay regiones en las que jamás o muy rara vez llega a pegar un huracán. Nosotros tenemos una temporada de huracanes cada año
tenemos una orografía que tenemos técnicamente todos los ecosistemas existentes en nuestro territorio y tenemos una orografía muy diversa. Entonces eso permite que tengamos esa riqueza de biodiversidad y esa riqueza de climas y esa riqueza de distintos tipos de vegetación. A mí, si me lo preguntas en números y en estadísticas y en superficie, por supuesto hay países que tienen superficies similares, pero las condiciones naturales de México, así como los mexicanos, ¿verdad?, son únicas. México es un país extraordinario en ese sentido. La otra pregunta es, la cifra oficial que se maneja desde el 2010 es que México tiene una pérdida anual de 155,000 hectáreas de bosque o de masa arbolada. Hay quien sugiere que es mucho más. Muchas organizaciones sugieren que realmente son 500,000 hectáreas al año y hace 2 años hubo un estudio en la UNAM que señaló que eran hasta 800,000 hectáreas al año. Yo pienso que 155,000 hectáreas al año no es la cifra real de las pérdidas que sufre nuestro país. Aquí cabe señalar que por desgracia el Inventario Nacional Forestal está actualizado hasta el 2009 o la información pública analizada está hasta el 2009, o sea lleva ya un desfase y valdría mucho la pena ver los resultados que ahora se están procesando para ver ahora cuánto se ha perdido anualmente. Pues en 2010 iba en eso la cifra oficial, 155,000 hectáreas al año. Sí, me interesa saber su punto de vista sobre una cosa que he escuchado, sobre todo para las comunidades indígenas y los ejidos en torno al Nevado de Toluca, su opinión sobre ese plan que se está desarrollando ahí. Pues es un tema que me encanta. Mire, es que en México es curiosa la cosa, somos bien chistosos los mexicanos. Le voy a dar un ejemplo. Cuando íbamos entrando aquí a la estación, la verdad, mi respeto, la gente aquí es muy amable, pero la persona que iba delante de nosotros seguramente le dijo al policía, vengo a la biblioteca, pase. Y nosotros dijo, ¿y ustedes a dónde vienen? Venimos al evento, a ver, permítame, y ya nos toma ahí un chorro de datos, ¿no? Porque creo que a veces no tenemos bien claro cómo planear las cosas. El Nevado de Toluca, hace muchos años, creo hace como 70 años, se clasificó como parque, toda la región. ¿Qué quiere decir en términos legales? Que no se le puede hacer absolutamente nada, ¿no? Que no se debe de tocar. Sin embargo, gran parte del territorio pertenece a comunidades y a propietarios privados. Entonces, resulta que en lo forestal o en lo ambiental o en lo ecológico no se le podía hacer absolutamente nada. Sin embargo, había una presión social y demográfica en donde se iba talando parte del bosque del Nevado de Toluca, en donde había una gran cantidad de tala clandestina, en donde hay una gran cantidad de cultivos de papa, porque deben ustedes saber que en México hay como 16 leyes que nos dicen por qué no tocar un predio forestal, pero en el momento que es parcelado agrícola yo le puedo hacer lo que se me pegue la gana. Por eso mucha gente prefiere echarle un cerillo a su hectárea de selva o de bosque o talarlo y sembrar lo que sea. Entonces, había una gran cantidad de cultivos, por ejemplo, de papa, que daña además, que erosiona de una manera terrible el suelo, y una gran cantidad de mina, porque es suelo volcánico, entonces se está extrayendo piedra volcánica, de tal manera que la ley no nos permitía tocar los recursos, pero en nuestras narices se estaba perdiendo el Nevado de Toluca. ¿Qué se necesitaba? Modificar el estatus para que pueda ser manejable y para poder tener planes de aprovechamiento, no con la finalidad de talar el bosque, pero sí con la finalidad, por ejemplo, de establecer plantaciones comerciales. A lo mejor alguien que tiene un cultivo de papas dice, oye, mejor ¿por qué no plantas arbolitos de Navidad? Por citar un ejemplo, o que se pueda hacer actividades de reforestación o de rescate o de manejo, porque también
parte del manejo aquí puede ser controversial porque hay quien dice, bueno, un bosque deja lo que cumpla su ciclo natural con plagas y lo que sea. Pero hay quien dice también, bueno, si este es un parque y yo tengo un área que ya está sobrepoblada o está plagada o están contaminados los árboles, pues yo necesito darle un manejo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista fue acertado que se permita darle un manejo al nevado, porque de todas maneras la tala existía, pero de una manera inmoderada. ¿Alguna pregunta otra más? duda? Tenemos muchas. A ver, acá. Buenas tardes, lo felicito por la plática, excelente. Mire, yo me dedico en parte a la producción de árboles de Navidad y vengo del Estado de México. Para nosotros es muy importante saber, por ejemplo, qué superficie tenemos plantada en el Estado. De hace algún tiempo se dice que tenemos 5,000 hectáreas plantadas y que a nivel nacional tenemos 11,000 hectáreas plantadas. Entonces, esa situación para nosotros es muy importante porque a partir de esa información nosotros como productores podemos hacer una planeación de la producción y podemos proyectar si vamos a ser autosuficientes a corto o a mediano plazo. Mi pregunta entonces, ingeniero, es ¿este inventario que ustedes sacaron para el Estado de México en 2010 arroja esa información de lo que hoy en día está plantado en el Estado de México con árboles de Navidad? Fíjese que no, el inventario del 2010 señala en cuanto a actividades sobre el bosque, señala las superficies reforestadas, pero no tiene ubicadas las plantaciones comerciales. Sin embargo, la buena noticia es que CONAFOR dentro de poco va a publicar un estatus de plantaciones forestales comerciales en todo el país. Entonces seguramente tendrán que agregar. Que una sugerencia que yo le haría yo como empresario, no como asociación, es que a lo mejor valdría la pena que la asociación de ustedes invirtiera en conocer también en un estudio para conocer el estado de las plantaciones, ¿no? Lo que sí es que increíblemente hasta la administración pasada, no es que le esté echando porras a la administración anterior, más bien estoy reconociendo lo que se está haciendo. Se hablaba de cifras de plantaciones, pero cuando va uno a documentos oficiales se da uno cuenta que no existe un documento oficial que diga realmente cuántas hectáreas están plantadas. Se habla de 200,000 hectáreas, pero no hay algo que como tal lo sustente. Y tengo entendido que ya muy pronto se va a publicar un estudio de las plantaciones de árbol de Navidad acá en bosques templados y de las tropicales maderables y las que hay en el resto del país. Doctor, ¿quién hay? Aprovechando, Jesús, antes que nada, una felicitación por la exposición que acabas de hacer. Creo que nos queda muy claro la importancia de contar con información a través de los inventarios forestales. Como decías ahí en un principio, es un instrumento de planeación y de toma de decisiones. Más que pregunta, es un comentario. Nos queda claro que en la toma de decisiones ha habido, no nada más en lo forestal, sino en otras actividades, que son tomadas, valga la redundancia, por personas que no tienen que ver nada con el sector. Y aquí mi comentario es, aprovechando tu calidad de presidente de la Asociación Mexicana de Forestales, pues yo creo que debemos pugnar porque en la toma de decisiones, con esta información, pues sean ingenieros forestales quienes participen en esa toma de decisiones, porque eso nos daría una seguridad, una confianza de que esas decisiones serían favorables para nuestros recursos naturales. Entonces es un comentario más que pregunta, que a través de la asociación o no sé, buscar la forma que sean profesionales forestales quienes participen en la toma de decisiones. Gracias. Pues muy de acuerdo. Por acá están levantando la mano los dos colegas. Jesús, muy interesante tu exposición y evidentemente
hay aspectos muy relevantes también en este proceso. Aquí vemos dos personas que trabajamos en el primer inventario nacional forestal, el ingeniero Villasalas, tu servidor, no sé si hay alguien más, pero tú y yo fuimos testigos de mucho este proceso, compadre Avelino. Y una de las cosas que yo extraño son esas publicaciones que tú mencionas, las publicaciones de cada estado donde venía el mapa, con todos los tipos de estratos, su ubicación geográfica en el contexto de toda la entidad, datos estadísticos de volúmenes, las existencias que había por diversos tipos de estructuras de bosque que estaba dado por la condición de especies y la densidad, y otra serie de informaciones. A mí me ha tocado ahora que trato de obtener información del inventario, primero global, y me encuentro, tú lo mencionas, cifras muy rezagadas. Si se está dando el inventario forestal de los diferentes estados, se está actualizando, pues se podría ir actualizando esa cifra también y tener acceso nosotros a los nuevos datos, las nuevas estadísticas de la superficie, de las existencias volumétricas y todo esto, pero no podemos hacerlo, además de que luego no sabes a qué fuente vas a recurrir para obtener información de los inventarios. Yo creo que tú, trabajando directamente en muchas cosas con la CONAFOR, pudieras incidir para que haya una fuente de información a la que todos podamos recurrir y donde se esté dando información actualizada de los datos del Inventario Nacional Forestal y de cada uno de los estados, y que la información estatal se desagregue a este nivel, se presente, se puede hacer en línea los mapas con la distribución de los diferentes tipos de estructuras y datos básicos en cuanto, te repito, a las existencias maderables y otro tipo de datos ecológicos silvícolas para cada uno de los componentes de los ecosistemas de cada estado, ¿no? Ese es uno de los problemas que siento que es importantísimo y que en alguna forma tiene que dársenos ese tipo de información. Sí, muy de acuerdo. Nos pasa en México que somos recelosos de lo que se genera, ¿no? Todo es política, ¿no? Aquí en México, y a veces alguien genera algo y no quiere que se publique para que sea como su tesoro, no sé. Pero estos resultados de los estatales, yo tengo entendido, yo no puedo hablar por la CONAFOR, pero tengo entendido que van a estar en línea. A nosotros nos piden, incluso todos los libros van con un anexo digital. Y nos piden que sea público, o sea, algo que yo escuché decía el director de CONAFOR es, bueno, ¿por qué tener miedo de que sea público, no? Y que se publique. Y la otra es que en Estados Unidos, si uno busca información del inventario de Estados Unidos, uno en línea puede tener información de donde sea. Es público, está ahí, y además acepta correcciones y observaciones, porque es otro temor que tenemos. Algo, por ejemplo, la metodología, otro estilo que tenemos aquí es que ya que se concluyó el trabajo, ya es cuando la gente opina, ya dice, oye, es que esta variable se debió tomar o se debió de hacer así o asado, ¿no? Entonces a veces nos da miedo publicar por temor a la crítica. Y por ejemplo, algo que tiene esa base de datos de Estados Unidos es que uno puede entrar y uno puede sugerir correcciones. Oye, ¿sabes qué? Yo ubico esto y aquí está impreciso tal dato y se corrige. Entonces yo totalmente de acuerdo, vamos a pugnar porque sea público. Muy bien. Me agradó la presentación, ingeniero, que hizo sobre el tema, aunque llegué 15, 20 minutos tarde, que andaba en Galeana, no Aldana. Ya tuve el gusto de participar en la Expo Forestal de Guadalajara. Amablemente me invitó CONAFOR para asesorarlos en cuestión de comercial nacional y internacional. Y para mí como comerciante, y pues a final de cuentas en México todo el mundo le llama el cuerno de la abundancia. Lamentablemente lo que acaba de comentar de los estudios que hay en el caso de Estados Unidos, las cifras que dio de $7 millones de productos maderables de importación, pues es muy triste, ¿no?, ver la cantidad de árboles que se traen de importación, ustedes que son productores de árboles navideños, y pues es porque no tenemos una oferta
de calidad. No nos hemos preocupado por un lado, hablando de la autoridad, apoyar, no tanto es en cantidad, sino en calidad al productor, y el productor concientizar y hacer bien su tarea para poder competir en el mercado, por un lado nacional y por otro lado aspirar a un mercado internacional. Entonces, yo he sido comercializador de productos navideños de importación y después puse artesanos a que me maquilaran productos cuando se cerró la frontera por ahí del año 94. Eso me permitió en mi perfil de profesionista, soy licenciado en Comercio Internacional, el darme cuenta de que no nada más, como usted dijo, en el extranjero nos quieren por lo que somos, por ser mexicanos, y a nuestro país lo aprecian por la riqueza que tenemos. Estos estudios, yo tengo una cartografía o un inventario forestal del estado de Chiapas de los años 60, que me pareció interesantísimo, parecía que me remontaba yo a la época de la conquista, ¿no? De la manera en que lo hacían, ¿no? Ahorita contamos con todo para hacer un trabajo verdaderamente profesional, y de los 2 estados que mencionó, que ya se cuentan con esos planos y que se va a los 32 por orden presidencial, pues eso es para ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nivel país el tener una oferta para exportar, el conocernos como ya nos conocen en otros países y no paran de darnos financiamientos, darnos dinero, porque pues nos quieren ya poner otra bandera que no sea la mexicana, ¿no? Porque contamos con la riqueza natural verdadera. Entonces, qué mejor que nosotros sepamos lo que somos. No nos tienen que decir otros países, oye, es que yo por satélite sé que tienes la península, y Japón viene y nos dice, yo te pago la deuda externa y me das la península de Yucatán, ¿no? O Caro Quintero, que 2 años que lo dejaran trabajar y pagaba la deuda externa. O sea, tenemos la riqueza, pero lo que más tenemos es miopía, porque tenemos aquí la mina de oro y no la estamos aprovechando, ¿no? Entonces, realmente yo creo que aquí es labor de conciencia de cada quien que haga su trabajo como lo tiene que hacer, y yo creo que ponencias como la que hizo usted, ingeniero, y la conciencia que puedan hacer los que acudieron al evento, el que les quede en su cabeza de que tienen mucho que hacer, pues yo creo que esto ahí tiene que continuar, porque ahorita, por ejemplo, en octubre que fuimos a Guadalajara, me decían, licenciado, ahí tiene 250,000 árboles para vender. Yo vendía Navidad un año antes a las tiendas de autoservicio, tiendas departamentales. Entonces, ahorita ya estamos en junio, se puede hacer mucho, pero tenemos que tener un producto de calidad, no dañado, no como marcó ahí con rojo en los planos de cartografía de lo que son áreas que no se pueden aprovechar o que están dañadas, sino realmente productos que estén bien para poder vender y no tengamos reclamación, ¿no? Perdón la intervención, mucho gusto. Sí, pues es increíble que importamos 7,000 millones de dólares al año, ¿va? Y los dueños del recurso están muriendo de hambre. Aparte, tenemos todas las condiciones naturales, pero tenemos establecida esta cantidad de hectáreas que hablábamos, que bien dijo el doctor Martín Mendoza Briceño, que tenemos muchos árboles jóvenes que no son todavía, muchos bosques jóvenes que todavía no son ricos en volumen, muchos otros que desgraciadamente han perdido su riqueza genética porque al ser talados clandestinamente, pues la gente corta el árbol más bonito porque va a ganar más dinero y se va perdiendo la cruza entre los mejores ejemplares, pero sin embargo tenemos un potencial de establecimiento de plantaciones comerciales increíble. O sea, simplemente en el sureste hay 5 millones de hectáreas con potencial y con condiciones climáticas que ya quisieran muchos de los países plantadores. O sea, nosotros tenemos una capacidad increíble para abastecer nuestro propio mercado. Es una cuestión de organizarnos, porque tenemos muchos estudios, está sobrediagnosticado el sector, pero no le entramos. Es como los boxeadores que se la pasan dándole vuelta al otro y no se sueltan el golpe, ¿no? Tenemos la capacidad de realmente organizarnos y entrarle a detonar nuestra producción y nuestra productividad.
Muchas gracias al ingeniero Jesús Martín Conalo. ¿Sí?